Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Realidad Médica, donde descubriremos qué hay detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica de la vida del médico. Un capítulo esperado por muchos de ustedes, que nos han pedido bastante también. Creo que es de los que más me han pedido. Estaba esperando que llegara un momento pues especial, un momento que se diera naturales las cosas. Y pues sí, hoy tenemos a ginecología en el podcast. Si en algún momento de su vida han pensado en ser ginecólogos, ginecólogas, qué hay que pasar para ser ginecólogo, cómo es la vida del ginecólogo o la ginecóloga, bueno, este día lo vamos a investigar, se los prometo. Si les interesa, vean el episodio. Y pues bueno, esta noche tengo el gusto de platicar con un amigo mío. Lo conozco de hace tiempo, trabajo algunas veces con él, tenemos una colaboración en alguna página. Ginecólogo Carlos Villalaz, amigo. Así es, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Preséntate, excelente, amigo, para que te conozca la gente. Ok, pues mi nombre es Carlos Villalaz, ¿va? Soy ginecólogo, soy de Guadalajara, Jalisco, y pues actualmente estamos ahí trabajando en el medio privado, en el medio público, y pues a tus órdenes, ¿va? Hay que sacar todas las dudas que salgan, ¿va? Y tratar de dar un poquito más de la vida del ginecólogo, ¿va? Porque creo que detrás de la ginecología hay muchas cosas que parecen muy padres, pero pues es una carrera que a final de cuentas tiene que tener mucho interés, muy pesada, pero a la vez muy padre, ¿no? Entonces, pues tiene de todo un poquito, ¿va? Ok. Todo un poquito. A ver, amigo, siempre empiezo con una pregunta. Ajá. ¿Por qué quisiste ser médico? Ok, va. Mira, en realidad en mi familia no hay alguien que haya sido médico, ¿va? No hay nadie como un antecesor que me dijera, por aquí vete, ¿va? O hay un libro de medicina en la casa para que lo leas, o muchos compañeros veían al papá que iba a dar consulta, etcétera, ¿va? Uh-huh. En mi caso no había un antecedente de la medicina. Sin embargo, todo surgió cuando un familiar un poco alejado de la familia, no era un familiar cercano, tuvo que venir de un pueblo a traer a un niño que tenía leucemia, ¿verdad? Entonces, como eran de un pueblo, pues tenían que vivir en la casa unos días en lo que alguien iba a cuidar al niño que estaba ahí internado, ¿no? Internado, que técnicamente es mi sobrino lejano, ¿verdad? Entonces, en algún momento, pues, ¿quién va a cuidar al niño? Pues no, el papá está cansado, la mamá tiene que hacer esto. Y pues, Carlos, ¿verdad? Pues yo en aquel tiempo tendría algunos 16 años, ¿verdad? Entonces, pues, yo voy a cuidarlo, ¿verdad? Total que yo ahí sentado, junto al familiar, ¿verdad? Pues empezaba a ver que llegaban médicos a revisar, el famoso pase de visita, donde llega el médico de base con 12, 10 internos, residentes, preinternos a ver el caso del paciente, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me gustó o empecé a darme cuenta que pues me gustaba la medicina, ¿verdad? Entonces, y ya pues técnicamente de ahí, pues yo tal vez la famosa respuesta de muchos, ¿no? Porque me gusta ayudar a la gente, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que esa respuesta es muy simple, ¿verdad? Ajá, creo que si englobas, hay muchas cosas que están detrás de eso, ¿verdad? Desde querer ayudar a la gente, desde tener un ego, creo que somos un poquito egocéntricos los médicos, ¿va? Uh-huh. Tener un estatus, tener esa situación de decir, soy el único médico de la familia, ¿va? Y gracias a eso, pues ya después han venido otros médicos después de la familia, ¿va? Y como que fue el parteaguas, ¿no? Para que surgiera eso, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? Que me gustaba la medicina. Sí. Y todo por esa historia tan sencilla que un día fui y me senté a cuidar a alguien, ¿va? Y de ahí me gustó, ¿va? Así empieza. Todos tenemos una historia, ¿verdad? Sí, todo médico tiene una historia de por qué, yo creo que sí, pocos son los que
Los que dicen de la nada, o sea, muchos son de que, yo desde niño quería ser médico o pues a alguien nos pasó algo en la vida que quisiste ser médico. ¿No se te antojaba hacer otra cosa, güey? Sí, tenía otras ideas, ¿va? Por ahí algún tío trabajaba en un taller automotriz y yo me iba de chalán, como dijeron aquí en Guadalajara, a arreglar carros, en algún momento quise ser policía federal, cosas que uno inventa cuando es joven, ¿verdad? Pero al final de cuentas, me gustó la medicina, ¿verdad? Okay. Sí, cuando, en ese parteaguas, ¿verdad? O sea, antes de ese parteaguas que te digo, pues 1000 cosas te vienen a la mente, ¿no? Pero llega un momento en la vida en que dices, ¡pum!, no quiero hacer otra cosa más que esto, ¿verdad? Y te enfocas tanto que hasta que lo logras, ¿no? Ahora sí que no hay límites para esto, ¿verdad? Yo soy muy afán de que si lo quieres hacer, pues lo logras sin ningún impedimento, ¿verdad? Técnicamente en mi familia no había la posibilidad para pagar una institución privada, ¿verdad? Una escuela de medicina privada, y pues hay que empezar a trabajar de ello desde la prepa, ¿no? Y más si quieres entrar a una universidad pública. ¿No? Entonces, técnicamente, esa fue mi parteagua a los 15 años, cuando te comento esto. Y pues desde ahí me enfoqué en la prepa, sacaba unas calificaciones. ¿Ya en UDG la prepa? En la UDG estudié la prepa, ¿no? Entonces, para los que son de UDG o los que son de otros estados, saben que aquí en Guadalajara o en la UDG, la mitad del promedio depende de la prepa y la mitad del promedio para entrar a la universidad pues depende de un examen que tú hagas, ¿no? Entonces... Sí. Yo dije, mínimo quiero asegurar el 50% de la entrada a medicina, ¿verdad? Entonces, pues toda la prepa me enfoqué a tener buena calificación, ¿verdad? Y ya, entrar a la facultad de medicina, pues no fue tan difícil porque yo ya traía técnicamente el 50%. Traías un buen cojín de promedio. Traía un buen promedio, ¿verdad? Así es. Entonces, técnicamente fue fácil, ¿verdad? A ti se te hizo, pues, en proceso fácil, ¿no? Sí, como que... Sí, porque te digo, no sé cómo se manejan otras universidades en México, pero cuando menos lo dejé aquí. 50% lo que te es de la prepa, 50% del examen, ¿no? Y literalmente yo traía el 50% de la prepa, ¿no? Entonces no se ocupaba gran cosa en el examen para poder entrar a estudiar medicina, ¿no? ¿Cómo estudiaste entonces en UDG? Universidad de Guadalajara. Ok, ya lo que viene siendo la universidad. Ok. Pues técnicamente entré a CUCS, ¿va? Que es ahorita ya hay varios centros universitarios que ofrecen medicina, ¿va? En mi tiempo nomás estaba la sede de Guadalajara, la sede de Ciudad Guzmán, ¿va? Creo. Entonces, técnicamente, pues yo al ser de Guadalajara, pues hice trámites a la facultad de medicina de CUCS, que es la de Guadalajara. Y bueno, pues ahí cruzaron mis primeros 6 años, ¿verdad? Aquí en Guadalajara son 6 años de medicina. Creo que en algunos otros estados son 7, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, pues el punto se puso interesante cuando pues entras a medicina, cursas los 6 años, ¿verdad? Y después te das cuenta que si quieres hacer una especialidad, tienes que concursar con muchas personas de toda la república, ¿verdad? Donde ahí sí solamente cuenta el promedio del examen, ¿verdad? Cuando entré a la facultad, pues fácil, ¿no? Mitad prepa, mitad examen y era fácil entrar. Pero cuando sales de la carrera y te das cuenta que la especialidad depende de un solo examen y de un solo promedio, ahí es donde se vuelve interesante el asunto, ¿verdad? Oye, amigo, y por ejemplo, en ese punto, tú en la facultad, ¿en algún momento supiste que había un examen nacional de residencias médicas o te enteraste ya que saliste? No sabía, Juan Carlos. Como mi familia era médico, pues entré a hacer medicina y pues ya de doctor. Y yo no sabía cómo se elegía una especialidad, pues yo ni idea tenía, ¿no? Ya hasta que vas avanzando en la carrera, empiezas a ir a hospitales, empiezas a conocer más gente, pues te das cuenta de que la especialidad es, yo creo que el reto más grande de cualquier médico, ¿no? Y dices, y ya yo, no sé, en 7º, 8º semestre me di cuenta de que tienes que hacer un examen, ¿no? Entonces dices, sí, ya pasé uno y pasar otro, y dices, pero ya no había vuelta atrás, ¿no? O sea, no digo que medicina general sea malo, creo que es excelente ser médico general, ¿va? Y mis respetos para todos ellos. Pero los que queremos estudiar una especialidad, pues te topas con con ese muro, ¿no? Es un muro, para mí en aquel tiempo era de 50 metros y tenías que escalarlo
a como pudieras, ¿no? Entonces, así de ese reto yo lo dimensionaba como el querer hacer una especialidad, ¿no? Oye, amigo, y por ejemplo, la universidad, ¿cómo se te hizo? ¿Sí la pasaste bien? ¿Se te hizo difícil? Los primeros 3 semestres difíciles, ¿va? Había entrar a leer, a mí me gustaba leer mucho, pero nunca había leído términos médicos, ¿va? Nunca había estado estudiando 6 horas diarias después de ir otras 6 horas a la universidad, ¿va? Nunca he estado expuesto a no dormir, ¿va? O sea, a tener miles de cosas que hacer, y la verdad que los primeros 3 semestres literalmente fueron pesados, ¿va? O sea, de esas veces que tus papás no te veían, pero tú solo te agarrabas llorando de la desesperación y de todo lo que traías, ¿va? Después te acostumbras como dicen por ahí, a la mala vida, ¿verdad? Uh-huh. Y ya, después de cuarto, quinto, sexto semestre, todo va fluyendo poco a poquito, ¿verdad? Pero al principio sí me costó mucho trabajo. ¿Ahí en la universidad no te gustó la ginecología todavía? En séptimo semestre fue cuando me gustó ginecología, ¿verdad? Al principio, como apenas estás viendo muchas básicas, que inclusive hasta combinas con otras carreras, ¿no? Como odonto, como nutrición, o sea, como que todavía no tienes muy enfocado qué quieres ser, ¿verdad? Pero ya vas aumentando de semestre y pues cada vez se va haciendo como que los grupos más selectos, ¿verdad? Ya los de odonto se van a odonto, ya no vas compartiendo clases con otras ramas, y pues ahí es donde dices, en séptimo semestre quiero estudiar ginecología, ¿verdad? Desde ahí. Y todo, Juan Carlos, tú dijeras, ¿por qué en séptimo semestre quiso estudiar ginecología, ¿verdad? Para los que en algún momento van a estudiar en la UDG, ¿verdad? Y van a estudiar medicina en la UDG, se van a dar cuenta que en séptimo semestre hay un libro aquí en la UDG que es el referente de ginecología aquí en Guadalajara, que está escrito por un doctor ginecólogo que se llama José Guadalupe Panduro Barón, ¿va? Ah, ok. Y él incluso tiene un librito que se llama pues, un libro de ginecología obstetricia que llevamos todos los que estudiamos en la UDG, la carrera de medicina general. Uh-huh. En séptimo semestre te toca estudiar, ver la materia de ginecología, y casi por default te piden que compres ese libro, ¿va? El famoso pandurito, ¿verdad? Entonces, pues ya entras a séptimo semestre, ya sabes que ocupas ese libro de los panduritos, ¿verdad? Y pues, qué sorpresa cuando llegas al primer día de clases a la carrera, a ginecología, y te das cuenta que tu maestro es el doctor Panduro, ¿verdad? O sea, el que escribió el libro, ¿verdad? Entonces, si de por sí ya tener un maestro que escribió un libro, y aparte no nomás es que escribió el libro, ese doctor es como la referencia de ginecología en Guadalajara, ¿verdad? O sea, en todos los congresos, en la Sociedad de Ginecología de aquí de Jalisco, el doctor Panduro es una eminencia, ¿verdad? Entonces, que te esté dando clases del doctor Panduro, así como que no manches, ¿verdad? O sea, ¿y sí daba clases de chido? Sí, daba clases, sí, o sea, daba clases, y la verdad que de ahí me gustó la ginecología, ¿no? Porque quien fue mi maestro, pues era como que el referente a nivel occidente de ginecología, ¿verdad? Y ya, pues la verdad que de ahí fue donde me empezó a surgir el amor por la ginecología, ¿no? Entonces, tú no sabías, a mí me pasó igual, te digo porque me pasó igual, güey, yo no sabía tampoco del Examen Nacional de Residencias Médicas, yo ni por aquí me pasaba, cabrón. A mí me preguntaban, ¿qué quieres ser? No, cardiopedia, y decía chingadera y media, ¿no? ¿Te fue más o menos en la universidad como para elegir un buen internado o fuiste como...? Sí, fíjate que afortunadamente me fue bien, ¿va? Fui de los primeros 10 lugares de la generación en medicina, ¿va? Uh-huh. Y pues en la UDG ya estar entre los 10 primeros lugares, pues ya de una generación de 300, pues ya es así como que tienes un buen récord, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que me tocó elegir el internado en un hospital que aquí en Guadalajara es la Clínica 46 del IMSS, ¿no? Uh-huh. Entonces, la Clínica 46 del IMSS es como el hospital de referencia a nivel nacional de segundo nivel, ¿vale? Entonces, todo lo que se tenga que hacer en segundo nivel, siempre los pilotos empiezan ahí en esa clínica, ¿verdad? Si funcionan ya, los esparcen a todos. Entonces es un buen hospital de internado, incluso para residencias médicas, ¿no? Entonces ahí me tocó hacer el internado, ¿va? Entonces creo que también ahí tuve mucha oportunidad en el internado de explorar más la ginecología, ¿va? Y pues me gustó todavía más. ¿Qué cosas recuerdas del internado, güey? O sea,
hablando de, por ejemplo, ¿qué servicio te gustó más? ¿Cuál te sentiste así como que, "Ay, no mames"? Mira, para empezar, los dos que dices tal vez no me gustaron para nada fue urgencias y medicina interna, ¿verdad? Es que urgencias de la 46, ay, papá. Y en aquel tiempo, no recuerdo la fecha exacta, pero fue la epidemia de la influenza, en el 2008, 9, 10, no recuerdo, en aquellos años. Entonces, imagínate uno de interno en el hospital 46, donde urgencias está siempre saturado, y aparte con la epidemia de la influenza, era La locura. la locura, ¿va? Entonces, por eso son de los que recuerdo y no me gustaría. Sin embargo, el servicio de urgencias de la 46, mis respetos, es el mejor, ¿va? O sea, no creo que haya otro mejor en Guadalajara o en México para formarse como urgenciólogos. Pero bueno, esa es mi experiencia personal. Ajá. Medicina interna, pues porque no hay interno que pase medicina interna que diga está pesado, ¿va? Ajá. Sin embargo, yo como desde en ese momento ya me gustaba me orientaba hacia ginecología, y medicina interna pues es técnicamente leer y ver pacientes hospitalizados, pues como que yo quería más el La show acción quirúrgico, y eso, ¿no? ajá. Entonces, ajá. Y pues técnicamente los que más me gustaron pues eran todas las quirúrgicas, ¿no? Hablando cirugía, trauma, ginecología, urología. Entonces, si podemos dividir mi internado como en dos partes, siempre me gustaron más las áreas quirúrgicas que las médicas, ¿verdad? ¿Te acuerdas así de tu primer parto o no, güey? ¿Fue de interno? Sí, fue de preinterno, porque también los que somos de UDG hacemos un preinternado, ¿verdad? Como en tercer año, ¿no? No, Cuarto. el preinternado es antes del internado, es como en octavo, noveno semestre. Ah, ok, más o ok. menos, ¿verdad? Entonces, mi primer parto fue de preinterno, ¿verdad? Sí, fíjate, ahorita yo tengo 37 años, Juan Carlos, y me dicen que me veo muy chico, ¿va? Imagínate yo a los de preinterno, o sea, es como si hubieran agarrado un morro de la secundaria y le hubieran puesto una bata y un gorro y ponte ahí, ¿eh? Entonces, imagínate yo de preinterno así, imagínate, y la paciente así como que, ¿qué van usted a tener? Pues yo, ¿va? Y no había más, o sea, había tanto trabajo en la 46 que el médico de base atendiendo un parto, el residente otro, el interno otro y el preinterno otro, ¿va? O sea, y lo hacías, ¿verdad? Entonces, pues sí, fue de preinterno. ¿Sabías qué hacer? Sí, porque técnicamente ya lo había visto antes, ¿va? O sea, tampoco es que te manden así solo o sea, el médico de base, el residente sabe que tú eres capaz de hacer las cosas y pues te confía una paciente, ¿verdad? Sin embargo, una cosa es verlo, otra cosa es decir, lo voy a hacer, y otra cosa es estar ahí, ¿no? Así como que, ¿qué onda, no? Pero a final de cuentas, como el dicho dice, el problema es la primera vez, ¿verdad? Ya después de la primera vez, la segunda, la tercera y la cuarta ya salen por default, ¿no? Ajá. Y más si te gusta lo que estás haciendo, pues al contrario, ¿no? Había compañeros preinternos o internos que no, como que no me gusta la ginecología, no te preocupes, yo atiendo a tu paciente, ¿verdad? Ajá. O otro, no, es que pues como que no te preocupes, yo la atiendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde dicen hacemos manitas, ¿verdad? Entonces técnicamente yo te puedo decir que entre el internado y el preinternado yo atendí, no sé, 40, 50, 60 partos. No tengo la cuenta exacta, pero fueron muchos, ¿verdad? O sea, técnicamente yo salí mi internado siendo la mitad de un R1, ¿no? De un residente. Pero eso porque pues también como a mí me gustaba, pues te pretendías meterte en el campo de acción, ¿no? Sí. Al que no le gustaba, pues se hacía un ladito y pues ahí es donde yo entraba a hacerle la chamba a otros, por decir algo, pero porque era lo que a mí me gustaba, ¿no? ¿Cómo sentiste tú la etapa de internado? ¿Te gustó o no te gustó? Hablando de la etapa de medicina en general, o sea, de medicina general, yo pienso que el internado es la mejor etapa, ¿verdad? Y si se lo preguntas a cualquier otro especialista o médico, te va a decir, yo pienso que lo mismo, ¿no? El internado es la mejor etapa de la medicina. Digo, porque muchos médicos, o sea, estudiantes de medicina le tienen miedo al internado. Dicen, oye, ¿qué me recomiendas para el internado? Sí. Pues vivirlo, ¿no? O sea, es como, pues déjate llevar, güey. Sí, o sea, no. Técnicamente todos entramos con miedo al internado, pero una vez que estás en el internado, te das cuenta de que puedes hacer las cosas, de que vienes bien preparado si es que te preparas bien en la medicina, y que ahí es la hora de poner tus conocimientos teóricos en la práctica, ¿no? Y es muy pesado, ¿va? En el internado te va a pasar de todo, te va a pasar
que no vas a comer, que no vas a dormir, que no vas a ver a tu familia en mucho tiempo, te vas a perder todas las festividades de Navidad, Año Nuevo, días festivos, te vas a perder el cumpleaños de la mamá, te vas a perder el funeral del abuelito, de la abuelita, y vas a estar ahí en el hospital, pero a final de cuentas creo que es la mejor experiencia de un médico al internado, ¿no? Ahí es donde dices, no inventes, aquí es donde me hice médico, ¿no? Aquí es donde dices, aquí es lo mejor que te pueda pasar, ¿no? Difícil la 46, ¿no? Yo creo que es un internado, hacer un internado pesado, güey. Sí, pesado, pero por alguna razón muy demandada, ¿va? O sea, si alguien quiere hacer el internado, hablando de los IMSS, porque los civiles también son muy demandados, ¿va? Pero hablando del IMSS, la 46, todos quieren hacer internado en la 46, ¿va? Muy pesado, pero sabes que es, interno que sale de la 46, en un futuro médico que va a entrar a una especialidad, ¿va? Porque sales muy bien preparado. En mi tiempo me tocó que mi jefe de enseñanza de la 46 era el doctor Prieto, ¿verdad? Muchos lo van a identificar porque actualmente da un curso para el ingreso a las residencias médicas, ¿verdad? Entonces, él era mi jefe de enseñanza, entonces, pues imagínate qué más podía pedir, ¿no? El mejor hospital para mí, para hacer un internado. Y pues mi jefe de enseñanza también una eminencia en la docencia, ¿no? Y en cuestión de enseñanza, entonces, yo no podía pedir otra cosa, ¿no? Para mí era lo máximo, ¿no? Estar ahí. Pasas el internado, amigo, y entras al servicio. Al servicio, sí. ¿Qué tal el servicio? ¿El servicio dónde lo hiciste? Fíjate, Juan Carlos, que ya a este punto le hice el internado, el servicio en una unidad de medicina familiar del IMSS también, ¿no? Entonces, te fijas, preinternado en el IMSS, internado en el IMSS, servicio en el IMSS. Entonces, como dicen por ahí, los que trabajamos en el IMSS, yo traigo la aguilita tatuada, o sea, yo soy hijo del IMSS, ¿verdad? Entonces, hice el servicio en una unidad de medicina familiar aquí en Guadalajara. No me tocó salir a un pueblo, a una ranchería. ¿En cuál hiciste acá? ¿Perdón? ¿En la 34 o dónde? No, en la 78. La 78. ¿Y ahí qué hacías, güey? Técnicamente nos ponían a rotar por 4 servicios, ¿va? Uno era dar consulta de medicina general, es decir, está tu consultorio, ¡zas!, ¿va? Otro pasábamos por urgencias, otra rotación pasábamos por enseñanza, porque esa clínica era como sede del internado para alumnos de la autónoma, entonces también les dábamos temas, les dábamos la teoría. Y pasamos por epidemiología, ¿verdad? Entonces pasamos por esas 4. Entonces, consulta, urgencias, enseñanza y epidemiología. Y muchos dirán, ¿y epidemio qué onda ahí? ¿Qué hacías? Mis respetos para los epidemiólogos, ¿verdad? O sea, ya que estás centrado en la epidemiología, te das cuenta de vacunas, de control de tuberculosis, de rabia, VIH. de VIH, dices, no manches, o sea, es otro show, ¿va? Pero mis respetos para los epidemiólogos, ¿no? Porque muchos decimos, pues epidemia, quién sabe, ¿no? Pero no. Ahí fue donde mis respetos para los epidemiólogos. Ibas de lunes a viernes, me imagino. De lunes a viernes, de 7 a 2, ¿va? Todo fue plan con maña, Juan Carlos, no fue mera casualidad, ¿va? Como yo traía buen promedio en la carrera, pues me dieron una oportunidad de decir a dónde quieres ir a hacer el servicio, ¿va? Entonces me decidí quedar en Guadalajara, porque a la vez yo estaba tomando el curso del doctor Prieto, ¿va? Entonces, y técnicamente, si yo no estaba en el servicio, yo estaba estudiando para el nacional, ¿verdad? Ya sea en el curso del doctor Prieto o en mi casa, ¿va? Entonces, fue un año donde técnicamente me enclaustré estudiando para pasar el examen nacional, ¿no? Entonces, ¿estudiabas bastantes horas al día? Sí, estudiaba bastantes horas, ¿no? Técnicamente, hago como referencia al curso del doctor Prieto porque pues es donde yo lo llevé. Sí. Él nos decía que si queremos pasar el examen nacional tenemos que estudiar 6 horas diarias, ¿verdad? De lunes a domingo, ¿verdad? Entonces, la madre. No es llegar a que el doctor Prieto te dé las respuestas del examen nacional, ¿no? O sea, llevas un temario, llevas una guía de estudio y tienes que estudiar ciertos temas, ciertos capítulos de tal cual otra cosa, y lo mínimo obligatorio eran 6 horas diarias, ¿verdad? De lunes a viernes, ¿verdad? Claro,
decir enclaustrado era una situación, ¿verdad? Tampoco estaba en Guadalajara y duré en el internado un año sin fiestas, sin ver a la novia y todo, pues también tenías que pues, convivir un poco con la familia, ¿no? Pero eso sí, 6 horas yo estudiaba diario, Juan Carlos. Llegaba el momento en que pues te ibas a una fiesta y me tocó hacerlo, ¿verdad? Aunque parezca broma. Me iba a una fiesta, me echaba mis 2, 3, 4, o sea, sean 10 copitas, llegabas a tu casa medio mareado, pero luego te venía a la mente, nomás estudié 3 horas, me faltan otras 3 horas, ¿no? Entonces te ponías a estudiar después de la fiesta, ¿no? O sea, te faltaban 3 horas para completar las 6 horas del día. Del día, ¿no? Entonces así me pasé ese año, ¿verdad? Estudiando mucho, ¿verdad? Y habías hecho una buena universidad, ¿no? Y había hecho una buena universidad, pero híjole, hacer el examen nacional en mi caso, y creo que para muchos, Juan Carlos, aunque diga salí con 100 de la universidad y soy el médico más fregón, yo pienso que es nada, ¿va? O sea, hacer el examen nacional es otro mundo, ¿verdad? Es otro show, ¿verdad? Sí, porque hay gente que dice, haciendo una buena universidad puedes tener un buen examen nacional de residencias médicas. Yo ahí voy completamente en contra, porque creo que es una... Ay, o sea, sí es lo que hay que saber de médico general, pero yo creo que es el año en el que andas filoso en todo, pues que sabes de reuma, que sabes de hemato, de cirugía, de trauma, de ginecología, de pediatría, o sea, traes todo fresquecito, pues. Y creo que estudias con más responsabilidad, o sea, de que pues quieres buscar el objetivo de pasar el examen, ¿no? Sí, no, y tú que también pasaste por un examen nacional, Juan Carlos, no me dejarás mentir que no solamente es sentarte a contestar las preguntas, ¿no? Es sentarte a aguantar 8 o 10 horas sentado, es estar aguantando que tu amigo que está enfrente ya se puso a llorar porque se desesperó, no sabe qué contestar, por allá otro salió corriendo, o sea, es aguantar también el aspecto emocional, ¿no? Entonces, creo que el estudiar 6 horas diarias, pues te daba la capacidad para ir como formando eso, ¿no? De durar tiempo sentado, ¿cómo te diré? De jugar con las emociones, más que ¿no? nada, ¿no? Con las emociones, entonces... todo, ¿no? Oye, vieras, pasaste tú el primer año. Sí. Pasaste tú el primer año el nacional. Así es, yo nomás hice una vez el examen nacional, ¿no? Llega el momento del resultado y obviamente a veces ahí ya sabías que pasabas. Sí, fíjate que en ese momento, no sé cómo sea ahorita, Juan Carlos, pero en su momento salías del examen, pasabas a un modulito donde dabas tu código y te imprimían tu resultado, ¿no? Entonces ya sabías más o menos si pasabas o no, ¿verdad? Porque aunque no daban el dictamen final, pero tú ya sabías, ¿no? Pues si el año pasado el puntaje mínimo fue de 70, un ejemplo, pues si en este año saco más de 72, ya estoy del otro lado. Si tengo 70, pues quién sabe. Y si tiene menos de 70, pues no tienes posibilidades, ¿no? Entonces, a mí cuando me entregaron esa hojita, que fue el momento más estresante de mi vida, Juan Carlos, estar frente a la persona que tu código y aquí está la hojita, fue el momento más estresante de mi vida, agarrar la hojita y ver cuánto había sacado, ¿verdad? Te digo, para mí, no sé para alguien más, pero para mí fue el momento más estresante. Y ya cuando lo veo y veo la calificación, es como si te hayan quitado un elefante de encima, ¿no? Ay, qué chingón, ¿verdad? Y ya, o sea, ya de ahí, ya, tu vida cambia, ¿no? Dices, ya estoy del otro lado, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? Porque literalmente tú lo dijiste, dices, ya estoy del otro lado, ya soy ginecólogo. No, pues cuál chingada. Y empiezas, era el principio de otra cosa que no era un elefante, eran 1000 elefantes más que venían adelante de ti, ¿no? Ay, cabrón. Sí. Oye, y pasas el examen nacional de residencias médicas, el ENARM famoso. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cómo no te querías tú mover de ciudad? ¿O sí? ¿O cómo tú planeas la sede? También las sedes se pueden elegir en base a promedios, ¿va? O sea, no por promedios, pero
Lo que sacaste en el ENAR más otras cosas, ¿no? Y el que tenía mejor promedio, pues tenía la posibilidad de que le dieran como primera opción la que puso, ¿va? O sea, entonces, como también me fue bien en el Nacional, entonces yo puse como primera opción Guadalajara, segunda opción León y tercera opción, si mal no recuerdo, la Ciudad de México, ¿va? Entonces, pero como sabía que tenía un buen puntaje, dije, me van a dar la primera opción que elegí por mi puntaje. Y así fue, ¿va? Entonces, elegí también Centro Médico aquí de Guadalajara. Y para seguir con la trayectoria del IMSS, ¿verdad? Y pues me acepta el IMSS y me acepta Centro Médico de Guadalajara. Ajá. Pero Centro Médico te acepta después del segundo año de residencia. Tienes que hacer una subsede el primer año de la especialidad. Y la hice precisamente en la 46. Pues ya sabías cómo estaba el rollo, cómo estaba el movimiento, ya conocías a los adscritos. Sí, yo en la 46, yo fui hijo de la 46, hice el preinternado, el internado y el primer año de residencia, ¿verdad? Entonces... ¿Qué tal el cambio? Porque atendiste partes en el internado y demás, pero ya como tal, la responsabilidad de atender ya ahora sí pacientes como residentes, ¿qué pedo? Otro boleto porque de interno pues era el parto y ya, ¿no? O sea, y acá pues no nomás eran los partos, cesáreas, entradas a hacer histerectomías, tumores de ovario. Técnicamente se amplió ese conocimiento que traía de ginecología, pero 100 veces más, ¿verdad? Entonces, y técnicamente hacer un hospital de segundo nivel y ser una buena sede de residencias, técnicamente tú cuando sales el R1 te sientes que ya es lo máximo, ¿no? Dices, ya soy ginecólogo, ¿verdad? Pero pues luego viene la otra barrera, ¿no? Llegar a centro médico donde ya todo es diferente, ¿verdad? Pero técnicamente yo puedo decir que el 30-40% de mi formación como ginecólogo lo aprendí gracias a la 46, ¿no? O sea, yo a la 46 le soy agradecido, o al IMSS en general. Oye, Bielas, pero, por ejemplo, las guardias eran pesadas. Sí, técnicamente de las especialidades eran los primeros, o sea, el primer año de residencia, la 46 formaba urgenciólogos, formaba médicos internistas, pediatras, cirujanos, anestesiólogos, ginecólogos. Te puedo decir que ginecología era la más pesada de todas, ¿no? O sea, sin menospreciar las demás, pero ginecología era lo más pesado, porque había muchísimo trabajo, ¿verdad? O sea, no te podías... ¿Te acuerdas en el R1 cuántos fue los más procedimientos que te tocó hacer? Híjole, pues en una guardia de 36 horas, porque pues la guardia entrabas a las 7 de la mañana y salías a las 3 de la tarde del día siguiente. En una guardia de toco de 36 horas, fácil, no tengo el número exacto, pero te podías aventar atender unos 15 partos, unas 5 cesáreas, unos 5 legrados, ¿verdad? Y, o sea, era muchísimo, ¿no? O sea, eso para una... Más las OTB, porque también es las OTBs, pasar visita también con las pacientes, o sea, era muchísimo, ¿verdad? Claro, eso te estoy hablando del mes de toco, ¿verdad? Tal vez en el mes de piso, bueno, pues ahí no entrabas a procedimientos, pues era estar al pendiente de las pacientes postquirúrgicas que estaban en piso, cuidando los trabajos de parto en piso, o las amenazas de parto pretérmino, etcétera. Pero las guardias pesadas eran en toco, donde se atienden partos, cesáreas y urgencias, y ahí sí era trabajo, había muchísimo, ¿no? O sea, y claro, pues no dormías, ¿va? No comías, comías lo que podías, ¿va? Y pues era lo pesado, ¿no? O sea, el cansancio físico que tenías. Sí llegó a haber días que no comiste. Claro, sí. Que no comías nada, ¿verdad? Si acaso bajabas a las 2, 3 de la mañana al comedor, ¿verdad? Porque era tal vez la hora un poquito más cómoda y pues saber que te tocaba en el comedor, ¿no? Sí. Y pues claro, las comidas de los hospitales no son lo mejor, ¿verdad? Pero la verdad es que con hambre cualquier comida es buena, ¿no? Ya, lo que a nadie le gustaba en el comedor, tú llegabas y te lo comías bien a gusto, ¿no? Entonces... Aparte de las guardias y demás, tenían que exponer y todo. Sí, esa era la área práctica, pero la área académica pues también tenías que presentar artículos, tenías que preparar exámenes, o sea, prepararte para los exámenes, tenías que... de repente algún médico medio exigente que te ponía, mañana vas a traer este tema y me vas a presentar tal artículo, ¿verdad? Entonces también tenías que preparar lo que te pedían los médicos. Entonces una cosa era el área académica y otra la cosa práctica, ¿verdad? Pero técnicamente si conjuntas las dos, pues llegaba el momento en que
te salías ahí un ratito fuera del hospital a que te diera el aire en la madrugada y así como diciendo, no manches, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? O sea, ¿por qué no fui abogado o otra cosa, no? Y ya, pero pues era cuestión de 2-3 minutos, relajarte, respirar profundo y ¡zas! Otra vez para adentro, ¿no? Y pues así era, ¿no? ¿No llegaste a pensar alguna vez en salirte o no pasó por tu mente? Como salirme no, ¿verdad? Porque a final de cuentas como que siempre, o sea, tenía muy centrado lo que quería hacer, pero no como salirme, pero sí pensar así como que no manches, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? O sea, como te digo el ejemplo, ¿por qué no fui abogado? Otra cosa, ¿no? Entonces, pero no, la verdad, como la idea como así de mañana voy a renunciar, ¿no? ¿Verdad? Al final de cuentas, pues todo era cuestión de relajarte, de descansar un poquito, y al día siguiente ibas con la misma actitud, ¿no? De echarle todas las ganas. En tu año, bueno, entonces, ahorita, en el lugar donde tú trabajas, hay residentes de primer año, que hemos entendido, ¿no? En la clínica que estoy ahorita, porque sigo trabajando para el IMSS, Juan Carlos, tengo... ¿Estás en la 110? No, en la clínica 14. ¿Verdad? Ah, estás en la 14, de veras. Ahí no tengo residentes de primer año, pero pasan residentes de tercer año a rotar por ginecología. Entonces, técnicamente sí trabajo con residentes, pero de tercer año. ¿No? ¿Antes estabas en la 110 o no? En la 180, ¿verdad? 180. En la 180, un hospital que está aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que se llama Tlajomulco, ¿no? Entonces, ¿Y así tenías R1 o todavía no? sí, ahí es clínica formadora de R1. De hecho, ahí me tocó recibir a la primera generación de R1, ¿verdad? Porque antes no había R1s. Ajá. Y cuando yo estuve como en el 2016, 2017 fue cuando se abrió la sede para hacer el primer año de ginecología ahí en la 180, ¿no? Para hacer el R1, ¿tú qué consideras que debería tener de ginecología? O sea, ¿qué le espera a alguien, como lo pasaste tú en tu tiempo, que va al R1 de ginecología? O sea, ¿qué se tiene que mentalizar? ¿Qué va a esperar? Mira, yo les digo que tienen que mentalizarse como si fuera ir a un campo de batalla, ¿verdad? Un soldado va al campo de batalla sin saber qué va a suceder, pero lo hace bien y lo hace hasta el último instante de su vida, ¿no? Así también tiene que ser el residente de ginecología, ¿verdad? Tiene que ir al campo de batalla, saber que le va a deparar cualquier cosa del destino, pero hacerlo con la mejor disposición, ¿no? ¿Por qué te pregunto esto? Porque creo que ahorita vamos a ir a lo de centro médico. Ya en centro médico, pues ya estaba el R4, estaba el R3, estaba el R2, bueno, estaba el R2, que era como, se puede decir el R1 de la sede de ahí. Así es, ajá. Pero tú acá en la 46, tú el adscrito y muchas veces era tu manejo, ¿no? Me imagino, o sea, Así tú ya decías, yo atiendo el parto, pero pues tú reparabas el epicio, pues atendías 15 partos, o sea, a ti ya era como algo muy mecánico, o sea, el R1 es como, o sea, ¿cómo dices? 30-40% de lo que aprendiste, porque ya después a lo mejor de R2 no vas a entrar a hacer una cesárea, y aquí en el R1 ya hacías una cesárea, Así es. te aventabas 3 cesáreas ya a lo mejor cuando tenías 7-8 meses ya de R1, Sí. y creo que es una parte importante de la formación en varias especialidades el R1. Así es. Por ejemplo, bueno, pues en la mayoría que tienen subsedes, porque tú estás acostumbrado a la subsede, tú ya hasta te sientes ginecólogo, güey. Dices, no, Sí. no, yo ya, lo que me llegue, si es más, estando haciendo cesáreas en la priva, si quieres, y lo que sientes bien seguro, ¿no? Sí. Pero llegas al otro lado y no haces nada, güey. O sea, a lo mejor y en algunas sedes de tercer nivel, pues van a ser el que saca la muestra, el que hace la nota, el que hace las indicaciones, ¿no? Sí, así es. Médico que no aprovecha su R1 está perdido, ¿verdad? O sea, el R1 es la oportunidad de follarte todo lo que puedes, ¿verdad? Y tienes la ventaja que en el R1, cuando menos en el área de ginecología, en el R1 atiendes puras pacientes sin factores de riesgo elevado, o sea, son embarazos normalitos, pues, ¿verdad? Entonces, y en la medicina privada, ya cuando sales, pues la mayoría de las pacientes son pacientes sin factores de riesgo elevado, o sea, quiere decir que muchas de las cosas que aplicas en la medicina privada las tuviste que haber aprendido en el R1, ¿verdad? Entonces, si no aprovechas tu R1, estás perdido, ¿verdad? Entonces, y ya a partir del R2, donde ya ves embarazo de alto riesgo, cosas más complicadas,
Otra cosa, pues ya es donde te enfocas a cosas muy específicas, ¿no? Entonces, pero hablando de la medicina privada, pues la mayoría de las pacientes son pacientes embarazadas normalitas, ¿no? Entonces, a lo que voy es, el R1 fue lo que te dio las bases para hacer una buena medicina privada, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, uno a veces se quebra la cabeza pensando en la subsede. Obviamente creo que hay de subsedes a subsedes, ¿verdad? Pero llegaron a centro médico de varias subsedes. Así es. Y al final de la formación de ginecólogos, ¿tú cómo veías a tus compañeros? ¿Ya parejos? O decir, bueno, a lo mejor y porque yo hice un mejor R1, me considero que tengo una mejor preparación. Sinceramente, pues. Sí. O ya en centro médico todos se emparejaron y... Todos nos emparejamos, Juan Carlos, ¿verdad? Porque el R1 te dio las bases, pero como te comentaba, para embarazos normales de bajo riesgo, ¿verdad? Entonces, ahí sí, los primeros días del R2, ya en centro médico, tú sí veías que algunos tenían más habilidades quirúrgicas que otro, o que unos venían con mejores aspectos teóricos que otros, pero al principio del R2, ¿verdad? Cuando llegaron todos los de otros lados, ¿verdad? Pero ya al transcurrir el tiempo en la sede, el R2, R3 y R4, técnicamente todos salimos, yo pienso que bien, ¿verdad? Y con las mismas capacidades y técnicas quirúrgicas y todo, ¿verdad? Ahí en centro médico, Villalas, ¿cómo se te hizo a ti? ¿Te trataron bien? ¿La convivencia de tus adscritos hacia los residentes era buena? Sí, fíjate que no me puedo quejar, para mí es la mejor sede. ¿Qué puedo decir, verdad? Dice que nadie vende mal, ¿verdad? Pero para mí es la mejor sede de ginecología, ¿va? Por dos cuestiones. Una, al ser un hospital de tercer nivel, acoge todas las patologías complejas del embarazo de toda la zona occidente del país, ¿va? O sea, llegan pacientes desde Michoacán, desde Colima, Nayarit, Sinaloa, ¿va? No se diga Jalisco, etcétera, ¿va? Entonces, pues estás tratando una gran población, ¿va? Y segundo, no es como en otros centros formadores de residentes donde está bien marcada la jerarquía. Yo soy el R4 y tú eres R3 y el otro es R2, ¿va? Y el R2 no le puede hablar al R4 porque por medio hay un R3 y así, ¿va? Donde son casi militarizadas las jerarquías. Y acá no, acá todos en su momento tenemos un ambiente de convivencia muy padre, ¿va? Donde el R2 le puede preguntar algo al R4 sin ningún problema y viceversa, y no hay ninguna situación así, ¿va? Entonces eso es padre, ¿va? Porque si de por sí es una especialidad muy pesada y estar también con problemas entre jerarquías de los residentes, me imagino que va a ser muy pesado, ¿va? Sí. Y acá no, acá eso lo hacía muy ameno, ¿va? Entonces era el plus, ¿va? Después de toda la friega y lo que le tenías que invertir de tiempo y de cansancio y de todo, eso como que era el plus que amenizaba un poquito la residencia, ¿no? Entonces, para mí, pues lo mejor, ¿no? Buena sede. Y aparte que es una sede que forma muchos subespecialistas, ¿va? Entonces, está la sub de onco, de materno, de urología, creo que acaban de abrir la sub también de fertilidad, ¿va? Entonces, pues también le aprendías mucho a los subespecialistas, ¿va? Entonces, pues... ¿En algún momento pensaste tú en hacer alguna subespecialidad? Sí lo pensé, pero al final de cuentas ese era el 20% de mis probabilidades, ¿va? El 80% era no, ¿va? Técnicamente yo me quería integrar a un aspecto laboral, ¿va? O sea, yo dije, ya tengo tantos años estudiando, ¿va? Sales de 28, 29 años una especialidad y tenerle que invertir otros 2 o 3 años a una especialidad, pues, a una subespecialidad, perdón, pues es limitarte más en ingresos económicos, ¿va? Y la verdad es que yo, Juan Carlos, quería yo ya integrarme a una vida laboral, ¿va? Yo ya ocupaba tener más ingresos y básicamente eso fue, ¿va? Y al final yo creo, ¿va? Que en la ginecología, al ser una subespecialidad, es meramente un ego del ginecólogo, ¿va? Claro, te abre muchas puertas, te da mucho mejor, y mis respetos para mis compañeros que es una subespecialidad, porque pues son otros 2 o 3 años de una friega inmensa, ¿va?
Pero en la ginecología creo que no se, o sea, como tal no se ocupa tener una subespecialidad para brillar o hacer algo bueno después de que sales, ¿no? Porque siempre las pacientes primero buscan al ginecólogo, ¿va? Sí. Ya si tú encuentras algo diferente, pues ya tú la refieres tal vez con el oncogine, ¿va? La paciente por default no va a llegar directamente con el oncogine, ¿va? Ajá. La paciente va con su ginecólogo, ¿va? Entonces creo que no hay necesidad de hacer una sub como tal para poder hacer una buena práctica de la medicina, ¿no? A diferencia de otras especialidades, ¿no? Yo veo que, por ejemplo, tal vez el cirujano general, pues en su momento tiene que dedicarse a la cirugía cardíaca, ¿va? A hacer O tórax o coloprocto, ¿va? Para eso. Porque ahí el paciente sí dice, voy con el urólogo, voy con el proctólogo, voy con el gastroenterólogo, ¿va? Y acá no, acá la paciente dice, yo voy con el ginecólogo, ¿va? Ya a menos que tú detectes algo diferente, pues tú vas a referirla a un subespecialista, pero al final de cuentas tú vas a ser el ginecólogo de la paciente para siempre, ¿verdad? Entonces esas fueron las dos causas por las que dije, no, ya no quiero hacer una subespecialidad. Oye, amigo, y parte importante de la formación también acá es que nos vamos a un servicio social en la especialidad, ¿no? ¿Tú ya ahí te fuiste a dónde? Me fui a un pueblo que está muy cerca de Mazatlán, que se llama Villa Unión, ¿vale? Yo estuve ahí en el servicio en Villa Unión, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Es como lo que hablábamos del internado, ¿verdad? La mejor etapa de la vida de un médico general es el internado y la mejor etapa de un subespecialista es su servicio social, ¿verdad? Para mí el servicio social fue lo máximo, ¿verdad? Fue donde ahí dices, ahora sí voy a aplicar los conocimientos de mi sede, ¿verdad? Llegas con el temor, porque en mi caso yo era el único ginecólogo en el servicio, ¿verdad? Hay quienes van en pareja o se juntan dos, ¿verdad? Y no, yo era el único el único ginecólogo, entonces yo tenía que resolver todo, ¿va? Cosas simples o muy complicadas, yo tenía que resolverlo, ¿va? Entonces, y ahí fue donde me di cuenta que mi sede me formó bien, ¿va? Porque afortunadamente todo lo que se me presentó lo resolví, ¿va? Cosas que tú dices, no manches, es un hospital pequeño donde no tengo todo. Yo esto lo hacía ya en centro médico, donde había banco de sangre, terapia intensiva, compañeros que te ayudaban si algo se complicaba, y un mundo de gente, y acá lo tenías que hacer solo, en un hospital pequeño, sin muchos recursos, y lo hacías bien, ¿va? Entonces ahí es donde te das cuenta que sí sales, que en mi caso sí salí bien formado del centro médico. Te sentiste seguro, pues Así ya ahí. es, Porque está canijo, o sea. sí. ¿Cómo ves tú la responsabilidad del ginecólogo? O sea, comparado con la responsabilidad, todos los médicos tenemos responsabilidad porque es la vida de un paciente, ¿no? Sí. Pero acá es la vida de dos pacientitos. Así Entonces, ¿cómo sientes tú esa responsabilidad como ginecólogo, pues? Pues sí, como tú dices, Juan Carlos, no estás tratando a uno, sino a dos, ¿va? Entonces, y en la ginecología se pueden complicar ambas cosas, ¿no? O le puede pasar algo a la mamá, o le puede pasar algo al bebé, o le puede pasar algo a los dos, ¿va? Entonces, técnicamente estás expuesto al doble de posibilidades de que algo pudiera suceder, ¿no? Entonces, sin embargo, y afortunadamente es en la minoría de los pacientes, ¿va? O sea, aunque tienes la responsabilidad de dos personitas, cuando algo llega a suceder así ya muy catastrófico es en la minoría de las pacientes, ¿verdad? De hecho, tal vez regresando a la pregunta original, ¿por qué quise ser ginecólogo? Aparte de que te digo que el doctor Panduro fue mi maestro y fue como que mi modelo a seguir, ¿verdad? Hay otra cosa que también me decidió ser ginecólogo, ¿verdad? Que cuando más en lo personal no me gusta lidiar con el sufrimiento y con las malas noticias, ¿verdad? Y yo creo que en la ginecología lo que menos das son malas noticias y lo que menos ves es el sufrimiento de las pacientes. Y es resolutivo, ¿no? Entonces, y es lo que me gustó de la ginecología, ¿no? Casi siempre el paciente se lleva un buen recuerdo del ginecólogo. Ah, él atendió mi parto, él hizo que naciera Mateo o Jimena o cosas padres, ¿verdad? Entonces, digo, aunque sí es una responsabilidad grande porque son dos, afortunadamente las complicaciones es en la minoría de las personas, ¿no? Y en la mayoría se van agradecidos, ¿no? No es así como que chin. Él fue el que me amputó mi pierna, ¿verdad? Gracias a él no tengo mi pie, ¿verdad? O sea, en vez de que me lo haya reparado, fue el que o él me hizo cirugía y pues como que no quedó bien mi rodilla, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de los traumatólogos, es solamente un ejemplo, ¿verdad?
Entonces, Sí, acá es como más noticias en la mayoría buenas, positivas, pues. positivas. Entonces siempre el que des de alta a una paciente que le atendiste es un parto, una cesárea y se vaya bien contenta porque le atendiste el embarazo, pues creo que es una retroalimentación positiva para ti como persona, ¿no? Sin embargo, muchas especialidades, ¿no? Que dan malas noticias, o sea, te estás retroalimentando de algo como que negativo, ¿no? Así como que de una mala noticia y como que te lo llevas a tu casa, ¿no? De chin, el pacientito, así, ya sabes, ¿no? Y acá no, acá te llevas las buenas vibras de los pacientes, ¿verdad? Entonces, creo que es un punto a favor de los ginecólogos. Oye, amigo, y por ejemplo, sales tú de la residencia y decides, pues, quedarte en la institución. Uh-huh. ¿Qué tal el trabajo en institución? ¿Qué piensas tú del trabajo en institución, güey? Mira, yo hasta ahorita no, ojalá en mi futuro sea como hasta ahorita pinta, ¿va? Pero en algún momento no tengo planes aunque ya la medicina privada empieza a fluir, pues, o a ir bien, pues, de todos modos la institución pública no es algo que piense dejar ahorita, ¿va? Sí. Claro que como médico te va mucho mejor en la medicina privada en cuanto a ingresos, ¿va? Y en cuanto a situaciones económicas, pero yo creo que yo le debo mucho al IMSS, ¿va? Entonces quiero retribuirle un poquito lo que me dio, ¿no? Todo porque me formó el IMSS, ¿va? Y el IMSS no gastó mucho en mí, ¿va? Para formarme como médico, ¿va? Y lo que yo puedo hacer ahorita y practicar como ginecólogo es gracias a que ellos me lo enseñaron, ¿va? Y aparte, porque retrocediendo más el tiempo, Juan Carlos, yo cuando era niño, pues mis papás me llevaban al IMSS, ¿no? Se enfermó, llévalo al IMSS, ¿va? Y ahí íbamos nosotros, ¿va? Y llegabas al IMSS y, pues, en aquellos tiempos, no sé, ahorita, la asistente, pues ya te recibía de mala gana, ¿va? Esperabas 5 horas para que te dieran atención, ¿va? Llegabas y veías al doctor grande, como de 60 años, canoso, que no te volteaba a ver y siempre salía saliendo, me regañó el doctor del IMSS, ¿verdad? Entonces, como que yo tengo esa idea de cuando era niño que me llevaban al seguro, ¿verdad? Entonces, y también como que pienso que le debo eso al IMSS, ¿no? Como tratar de cambiar ese concepto que muchas personas tienen de la institución, ¿no? ¿Tú estás a gusto en la institución? Estoy a gusto y quiero cambiar un poquito ese concepto que muchas personas tienen del IMSS, ¿no? De que me tratan mal, de que no sirven, de que y mataron a mi esposa, ¿verdad? De que, y no, que se lleven tal vez otro aspecto, ¿no? Y creo que las generaciones nuevas como que podemos ir cambiando un poquito eso de la institución, ¿no? ¿Tú qué opinas? Por ejemplo, creo que estás a gusto y que me vas a dejar mentir o no sé si tengas alguna opinión diferente. Porque, o sea, a los que conocemos las clínicas acá en Guadalajara, por ejemplo, no es la misma una 46, 110, 180 a una 14. Así es. O sea, la verdad que la población a lo mejor que tú atiendes, no digo que no trabajes, porque sí trabajas, ¿no? Y tienes consulta y demás. Pero hasta creo que el tipo de paciente es un poquito diferente de la clínica 14 a las demás clínicas. O sea, que a lo mejor si estuvieras todavía en la 180, pues quién sabe cómo te estuviera yendo o cómo estuvieras tú ahorita de agotado, pues que dijeras, no manches, pues, no sé. ¿Tú crees que influye eso? O sea, si ya vas a entrar a una institución, tratar de que sea, pues, lo más cómodo posible. Obviamente creo que es algo lógico, pues, pero tuviste que pasar un tiempo para llegar a la 14, me imagino. Así es. Sí, pues sí influyen las clínicas, Juan Carlos, porque hay clínicas más nuevas que otras. La población es diferente en cada clínica. Los recursos que le invierte el gobierno a cada clínica es diferente, ¿verdad? Entonces, tú trabajas con recursos diferentes. Pero como todo buen mexicano, ¿no? No sabes cómo le haces, pero haces el trabajo, ¿verdad? Entonces, yo creo que más que ver si hay las posibilidades de hacerlo o no, creo que la intención de hacerlo y hacerlo bien es lo que a final de cuentas sea la pauta, ¿no? Va. Sí. Porque, y por ejemplo, en la medicina privada, el ginecólogo, ¿qué tal? ¿Cómo ves tú ahorita el campo de trabajo para aquellos que están saliendo de ginecología? Pues una de las ventajas es que el ginecólogo siempre va a tener trabajo, ¿verdad? Tal vez
Y también es algo importante en cuanto a la subespecialidad, ¿verdad? Entre más hagas una subespecialidad, tal vez tu campo de trabajo se hace más reducido. Y la ginecología es un campo laboral que puedes explotar muchísimo, ¿verdad? Y donde quiera va a haber mucho trabajo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de estar trabajando en Nayarit, en un pueblo que se llama Tuxpan. Tuve la oportunidad de trabajar en un pueblo que es, pues, sí, es un pueblo, puerto, que se llama Guaymas, en Sonora. Y técnicamente las oportunidades laborales para un ginecólogo eran muy amplias, ¿verdad? O sea, tenías muchísimo trabajo. Sin embargo, cuando menos en la ginecología, las ciudades grandes como que se monopolizan, ¿verdad? Entonces hay muchos ginecólogos y al haber muchos ginecólogos, pues hay mucha competencia, ¿verdad? Entonces, pero por ejemplo en Tuxpan, Nayarit, no se diga en Mazatlán, no se diga en Guaymas, donde no había tantos especialistas en todas las áreas médicas, había mucho trabajo para todos, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una buena área de oportunidades la ginecología, y tal vez abrirse un poquito la mente de no querernos quedar en una ciudad grande, va a decir, yo quiero estar en la Ciudad de México, yo quiero estar en Monterrey, yo quiero estar en Guadalajara. Tal vez abrirse la oportunidad de que hay mucho campo laboral, pero en áreas un poquito más fuera de las metrópolis grandes, ¿vale? ¿Qué opinas, Villalaz, ahí de que, por ejemplo, la gente, tú como ginecólogo, ¿cómo lo sientes, güey? Yo lo siento feo como anestesiólogo hacia los ginecólogos, pero tú como ginecólogo, ¿cómo sientes que una mujer quiera y pueda pagar más por una lipo que por una cesárea? O sea, reniega más por pagar una cesárea cara que una lipo. Que el plástico gane 4 veces más por una cirugía que a lo mejor una mujer, pues, la ocupa estéticamente, pero no es como una cesárea, pues. Ok. ¿Tú qué opinas de eso? Híjole, pues ¿Cómo te sientes como ginecólogo? Pues sí, como ginecólogo se siente feo, va, Juan Carlos, porque técnicamente no es más el ginecólogo que el plástico, ni el plástico es más que el ginecólogo. Al final de cuentas son especialistas. Sin embargo, yo para ganar en la medicina privada lo que gana un plástico en una cirugía, tal vez yo tenga que hacer 3 o 4, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿por qué, no? Pero eso no es por culpa del ginecólogo ni culpa del plástico, ¿verdad? Eso es cuestiones culturales, ¿verdad? Y es como todo, ¿no? La paciente, una persona en general quiere traer la ropa más bonita, ¿verdad? Pero para verse bien, ¿verdad? Entonces no le hace que esos zapatos le hayan costado 5,000 pesos, una chamarra de 10,000 pesos, ¿verdad? Pero tal vez esa paciente nunca ha hecho un Papá Nicolau, ¿verdad? Entonces y es lo mismo en cuestión de lo que me dices, ¿no? Prefieren pagar mucho más por una cirugía plástica que por una cesárea, ¿verdad? Y no sé, pues es algo meramente cultural, ¿verdad? Y que creo que en México no va a cambiar, ¿verdad? Pero aún así, y bajo esas circunstancias, Juan Carlos, no dejaré de ser ginecólogo. Si me volvieran a decir, vuelvo a ser ginecólogo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando haces algo porque te gusta hacerlo, así dures trabajando 24 horas seguidas y tú no me dejarás mentir, lo haces con gusto, ¿verdad? Y no me vería haciendo una liposucción, que es algo que no me gusta hacer, nomás por tener más ingresos, ¿no? Entonces, no sé, prefiero hacer más cesáreas, porque es lo que me gusta, ¿verdad? O atender más partos y bueno, ahorita que digo cesáreas y partos, pues el ginecólogo no nomás es atender partos y hacer cesáreas, ¿no? La visión del ginecólogo es más allá, ¿no? También tratamos tumores de ovario, problemas de útero, de vagina, problemas mamarios, climaterio, etcétera, cirugía de ovario. Y aparte es una especialidad que da consulta y es quirúrgica, ¿no? Sí, también es una ventaja de la ginecología, ¿no? Hay muchas especialidades que son meramente quirúrgicas, ¿verdad? Otras que son meramente médicas, ¿verdad? Es decir, unas están todo el tiempo en quirófano, otros están todo el tiempo en un consultorio, ¿verdad? Y acá tú combinas ambas cosas, ¿no? Entonces como que no entras en la monotonía de hacer siempre lo mismo, o sea, como que vas cambiando un poquito el ritmo, ¿verdad? En la actualidad, tú como ginecólogo ya egresado de tiempo, ya pues que ya llevas en el trabajo tanto en institución como en la parte privada,
¿qué le recomendarías a, por ejemplo, a ese estudiante que va a presentar el ENARM para ginecología? ¿Qué le recomiendas, güey? O sea, para que vaya haciendo un caminito, para que no haya como un... ¿Qué voy a hacer, no? O sea, no tengo nada, no soy nada. Ok, pues yo qué les puedo recomendar, porque yo hablo en base a mi experiencia personal, tratar de estudiar mucho, ¿verdad? No enfocarse a estudiar solo una cosa, ¿verdad? Yo tenía muchos compañeros que sabían todo de medicina interna, sabían todo de pediatría, pero como no les gustaba ginecología, para prepararse para el ENARM, pues estudiaba un poquito de ginecología y mamá, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que no sabían era que el examen nacional, pues, son 4 apartados: la medicina interna, las quirúrgicas, pediatría y gine, ¿verdad? Entonces, iban bien filosos en medicina interna, y cuando les tocó su cuarto del examen de ginecología, pues así como que pues, no sabían nada, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es, aunque no les guste ginecología, o no les guste medicina interna, o no les guste pediatría, tienen que saberlo por igual para presentar un buen examen nacional, ¿verdad? Pero yo digo, o sea, ya el que va a entrar a ginecología, okay, o el que ya va al R1 de ginecología, o sea, no solamente en residencia, sino como formación como ginecólogo, para consejo cuando salga, a lo mejor a la priva, que vaya ahorrando para su ultrasonido, para todo eso, o sea, cosas que nadie te dice, güey, que, hijo, pues tienes que rentar un consultorio, que tienes que meterle redes sociales, tienes que, pues si quieres entrar en la priva, pues ciertos gastos. Fíjate que tal vez un error que yo cometí fue que, pues no error, porque también en la especialidad, pues tu beca no es muy alta, ¿va? Como decía, voy a ahorrar un montón de dinero, ¿va? Entonces, te digo, me haya gustado poder ahorrar mucho en los 4 años de especialidad, porque cuando salí, pues no tenía la inversión para comprar mi ultrasonido, mi colposcopio y todo, ¿va? Entonces, creo que es una buena oportunidad en esos 4 años de residencia ir viendo a futuro y saber que cuando menos el ginecólogo tiene que invertirle en aparatos, ¿va? A diferencia, no sé, de un pediatra, ¿verdad? Un pediatra pues no ocupa mucho para revisar a un bebé, a un niño, ¿verdad? Un esteto y ya, ¿verdad? Y el ginecólogo pues no, tienes que tener un colposcopio, tienes que tener una mesa adecuada de exploración, tienes que tener un equipo de ultrasonido, tienes que tener una pantalla para que se vea el ultrasonido, tienes que tener una impresora térmica, tienes que invertir en insumos para el colposcopio, o sea, es mucha inversión, ¿va? Entonces, te digo, tal vez fue uno de mis errores, ¿no? Que no invertí, y cuando salí dije, ahora sí quiero montar todo, me di cuenta que tenía que invertir, no sé, 700,000 pesos que no tenía, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, pues, o sea, es una cosa, ¿verdad? Y la otra es, yo creo que la ginecología, a diferencia de algunas especialidades, hay que ser muy cautelosos en lo que se hace, ¿verdad? Porque técnicamente estás tratando a una mujer, ¿verdad? Y el tratar desde el punto de vista ginecológico a una mujer es como entrar técnicamente a lo más íntimo de una persona, ¿no? O sea, y aunque toda la rama de la medicina pues involucra hacer una exploración y esto, pero yo creo que la ginecología es lo que da así es la parte medular de entrar a lo más íntimo de una persona, ¿no? Y más cuando el que es el especialista es un hombre, ¿no? Entonces imagínate, un hombre revisando a una mujer, pues tienes que ser muy cauteloso en esos aspectos, ¿verdad? Entonces cuidar mucho el pudor de la paciente, darle la confianza a la paciente antes de explorarla, ¿verdad? Y nunca explorar a una paciente sola o solos, pues, o sea, siempre tiene que estar una enfermera presente, un familiar o alguien acompañante, ¿verdad? Porque, para la misma confianza y para todo, ¿no? No es como que, lléguele, vengo a que me haga el Papá Nicolau, pásese y como no, o sea, previamente tienes que ganarte la confianza del paciente, ¿verdad? Porque pues sí es un tema un poquito delicado el de pues, explorar a una paciente, ¿verdad? ¿Cuál es tu plan así a futuro? ¿Seguir practicando la ginecología? ¿Tienes no sé, qué viene para ti, o estás a gusto así como estás? Pues estoy a gusto como estoy, pero eso no quiere decir que aquí me quiero quedar, ¿verdad, Juan Carlos? Creo que como médico, y más como médicos jóvenes que somos, pues siempre tienes proyectos a futuros, ¿verdad? Entonces, digo, quiero seguir en la institución pública, ¿va? Pero
quiero en un futuro que mi consulta privada cada vez sea más grande, ¿va? Aunque ahorita ya he ejercido en la medicina privada, pero quiero que eso sea más todavía, ¿no? O sea, el hecho de que ahorita mi medicina privada es como entre privada y no privada, ¿va? Porque dependo de un hospital privado y trabajo para un hospital privado, ¿va? Entonces, el hecho de que en algún momento te puedas independizar totalmente y decir, son mis pacientes, no del hospital privado. Entonces, creo que eso sería mi proyecto a un futuro a corto plazo, ¿va? Entonces, aunque ya técnicamente estoy ejerciendo la medicina privada, pero bueno, siempre buscas como que sean tus propios pacientes, ¿va? Oye, Bielas, ya, por último, para finalizar. La pregunta la incógnita. No. O sea, tú ya en el aspecto pues personal y como médico, ¿cómo te sientes de ser ginecólogo? Con eso te respondo todo, Juan Carlos. Si la vida me diera otra oportunidad de volver a elegir desde un principio qué hiciera, estaría en ese mismo lugar haciendo lo mismo, ¿no? Siendo ginecólogo, ¿verdad? Entonces creo que es lo que me gusta hacer, es lo que cumple mis expectativas como persona y lo volvería a elegir, ¿no? Ser ginecólogo, ¿no? Creo que en ningún momento me arrepentí de haber dicho, ¿por qué no fui cirujano plástico si él gana 3 veces más o 4 o 5, ¿no? A final de cuentas pienso que estoy en el lugar correcto y haciendo lo que me gusta hacer, ¿va? Y es como dice el dicho, cuando te gusta lo que haces, pues lo haces con gusto y no es un trabajo, ¿va? O sea, no lo ves como un trabajo más, sino como algo que te gusta hacer, ¿va? Eso sí, no hay momentos de miel en todos los aspectos de la medicina. Hay momentos en que te estresas, hay veces en que llegan a complicarse las pacientes, hay veces en que no duermes por estar pensando en cómo va a evolucionar la paciente que operaste ayer, y, o sea, siempre hay sus granitos negros ahí en el arroz, ¿va? Pero en términos generales me siento muy, muy satisfecho en lo que soy, ¿vale? Ahí está. Sí, así que los que quisieran estudiar ginecología, pues yo pienso que adelante, ¿va? Es una muy buena especialidad con amplias líneas de trabajo. Hay mucho trabajo, ¿va? Donde quiera que llegue un ginecólogo y ponga su consultorio va a haber trabajo. Entonces no se van a ver limitados de soy tal especialista y tengo mi consultorio y los pacientes ¿dónde están ahora? ¿Va? Porque luego es algo a lo que te expones al salir de una especialidad, ¿va? Pones tu consultorio ahí, los pacientes no van a estarte esperando ahí para que pongas un consultorio y llegues, ¿no? Entonces, y creo que la ginecología es de esas especialidades que rápido empiezas a trabajar y a ver pacientes, pues, ¿no? Porque cuando menos de mis compañeros que son ginecólogos, no conozco a alguno que diga, no, pues a él no le va bien, ¿no? O sea, todos tenemos trabajo, ¿no? Entonces, ahí está. Intenté que desistiera de su decisión de que ser ginecólogo es una buena opción, pero no lo logré. Así es. Y cuando menos conmigo no lo lograrás. No sé, otro colega que diría. No. Es que aquí se trata pues de hablar con la verdad y de que también eso es una parte importante y que siempre les recuerdo, si ustedes hacen lo que a ustedes les guste, no pasa nada si no te haces millonario, estás haciendo lo que te gusta, vamos, y nosotros he estado contigo en cirugía, nos divertimos, cotorreamos, obviamente estamos al pendiente de la paciente, pero nuestro fin es que la paciente pase un momento agradable, que disfrute el nacimiento de su bebé, como les digo en mi página de maternidad, y lo disfrutamos. Entonces, chicos, si les gusta la medicina, disfruten la medicina. Si les gusta hacer algo, ya se dieron cuenta que les gusta algo del ámbito de la medicina, traten de hacerlo. Incluso si entran y no es lo que ustedes esperaban, no pasa nada, pueden cambiar, pero no lo hagan muchas veces por dinero. Obviamente el dinero es parte importante y con dinero vivimos, ¿no? Pero sí. y también es parte de la felicidad del ser humano, pero no lo es todo. Entonces, pues ahí está el caso del doctor Villalaz, ginecólogo,
el camino de un ginecólogo, la responsabilidad de un ginecólogo, el punto de vista del doctor. Igual si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran saber más, vamos a poner las redes sociales del doctor por aquí. Espero que Carvin las ponga. Tiene TikTok, tiene Instagram. Ahí le mandan un mensajito, el doctor es buena onda, con toda confianza les contesta. Y pues nada, la verdad que muchas gracias, amigo. No, ¿de qué, Juan Carlos? Espero haya cambiado un poquito la mentalidad de que nos vean, ¿va? De que ginecología es buena opción. Claro que sí es buena opción. Siempre va a haber trabajo de gine, en pandemia, no pandemia, muchas cosas. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de escucharnos en Spotify, también de ahí de darnos seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook. Pues nada, la verdad que me queda mucho agradecerles. Hemos tenido muy buen apoyo aparte de ustedes. Les recuerdo también que está Salvando la Guardia con el doctor Oscar. Por ahí también tenemos los videitos en YouTube, completos en TikTok también. Y pues nada, vamos a seguir avanzando. Muchas gracias y nos vemos la próxima.